Bueno, señorita Gaby, me comentan que usted anteriormente tuvo una entrevista en la cual estuvo muy a gusto, en el que elaboraron su parte de infancia y adolescencia, con los entrevistadores Oliver y Jaime. Sí. Bueno, le comento que en esta ocasión ahora nos vamos a encargar de entrevistar a nosotras. Nosotros, Juan, soy Juan Velasco. Jesús Godoy. Bueno, Salvador. Mucho gusto, mi nombre es Jaime Canelo. Okay. Y le comento que no va a ser diferente al anterior. Nos vamos a encargar de que se sienta a gusto con la entrevista y pueda compartirnos sus vivencias. Okay. Bueno, voy a comenzar preguntándole ¿qué puedo aprender de los errores cometidos en su juventud? ¿Qué puedo aprender yo de mis errores o qué mensaje podría dar? ¿Qué te refieres? Yo mismo, ¿qué puedo aprender yo de mis errores? ¿No? ¿Que no los volvería a hacer o algo así? ¿Hubo algún momento en su vida en que sintió que dejó de depender de sus padres y comenzó a tomar sus propias decisiones? Sí, sí, creo que sí. Inicialmente, cuando acabé la secundaria y yo quería venir, mi papá en aquel entonces por un tema económico me dijo, no, estudia con Huacho, pero no había ninguna rama de medicina que era lo que a mí me gustaba allá. Yo decidí venir a Lima, a San Marcos. Y bueno, gracias a Dios mi madre apoyó mi voluntad y le dije, yo me voy, si no alcanza el dinero, bueno, yo trabajo, hace un año trabajo y junto y lo hago. Y fue lo que hice, creo que aquella vez. Una segunda oportunidad podría llamarse cuando yo me presenté para una vacante en una compañía de minas ya de adulta, 25 años creo, 26, y llegué a Huacho y dije, ya, mañana me estoy yendo, he venido porque voy a sacar algo de ropa de invierno para irme a la mina. Y mi mamá me dijo, ¿cómo? ¿Vas a ir a la mina? ¿Tú no sabes lo que es eso? ¿Tú no vas? Y mi papá, disculpa, ya firmé mi contrato y voy a ir. Mi papá no quería por nada, y quizá tuvo que aceptar que yo había decidido ir. Contra su voluntad me fui a la mina. Quizá esa fue la segunda vez que me pasó de que yo tomé mis propias decisiones y en contra quizá de la voluntad de mi padre, ¿no? Es un momento que marcó. Sí. ¿Cómo es que equilibraba su vida personal, laboral o familiar? Ya. Mi vida familiar, mis padres básicamente siempre se quedaron en Huacho. Yo me vine a Lima a vivir en una pensión en la casa de mis tíos, una hermana de mi mamá. No había tanta comunicación como ahora, que hay celulares, que hay videollamadas. Yo tenía que esperar que me llegue una carta, básicamente. Con los tíos en donde fue a moverse, ¿había contacto, había comunicación con ellos? Poco en realidad, o sea, convivencias, poco, la convivencia familiar, no, pero usualmente yo salía en la mañana y ya venía a veces en la noche, básicamente, porque siempre yo que he estudiado acá en Lima también he trabajado y entonces el tiempo me quedaba cortísimo y venía ya en la noche a dormir y salía en la mañana. Y mis clases eran, un grupo de clases era lunes, miércoles y viernes y el otro grupo martes, jueves y sábado, o sea que el lunes a sábado estaba casi topado, el domingo con la justa para mis cosas personales. ¿Era difícil equilibrarlo con la vida laboral? Sí, era bastante difícil, tenía que hacer malabares, pero gracias a Dios no había el tráfico que hay ahora, porque toda mi vida yo en Lima me he movilizado en micros, ahí aunque sean los estribos, pegadita, pero ahora es, Dios mío, una tragedia ir en un micro porque demora muchísimo. Y no sé cómo harán las carreras ahora de medicina. Bueno, ahora creo que toda medicina ya está en la ciudad universitaria. Antes estábamos acá en Grau y de ahí íbamos a diferentes hospitales. Íbamos al hospital por decir si era pediatría de niño, al hospital en el Callao, al hospital que está en Villa María, al hospital que está en Caraballo, al 2 de mayo, bueno, eso está cerca, pero a diferentes hospitales nos íbamos para una clase, o sea, nos daban una hora como para que nos movilizáramos y llegáramos a la clase, porque los médicos que nos enseñaban estaban trabajando ahí y hay aulas universitarias, entonces ellos iban al aula, nos daban la clase
y las prácticas las hacíamos en el mismo hospital. Bueno, entonces nos comenta que fue un tanto cansado todo eso de equilibrar la vida laboral con la vida Familiar. con su vida familiar, personal y universitaria. Sí. Más que nada universitaria y laboral, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí. en familiar nos comenta que no hay Casi mucho nada, contacto con porque- ellos. No, porque mis padres, como te digo, vivían en Guachos. Guachos. Solo esperaba una cartita. Un tiempo a veces teníamos teléfono, a veces no había teléfono fijo, no había antes, no existían los celulares. Y la vida, por decir, familiar un poco con mi tía que vivía acá y ella tenía bueno, yo vine y tenía una niña, y ahí tuvo la segunda, me encontré embarazada y posteriormente se embarazó y luego a mi última prima, ¿no? Sí. Entonces con ella sí que eran las niñitas, pero por ratos, pero no era que, por decir, me las llevaba al parque o me las llevaba al Claro, ¿cómo se llama este? Donde están los animales, porque las leyendas, no me daba tiempo, la verdad. Claro. Casi todo mi tiempo que tenía libre de clases, al trabajo. Claro. Y yo necesitaba dinero. Y bueno, como nos comenta usted, pues básicamente era un poquito difícil. Ujú. Entre eso, entre la escuela, la universidad prácticamente, la vida laboral, pudo haber cometido unos que otros errores. Yo le pregunto a usted, de acuerdo a esta parte de lo que nos está comentando, Ujú. ¿qué pudo aprender de los errores cometidos en su juventud? A ver, actualmente, que quizá me faltó un poquito más de vida social, por decir, porque vida social no tenía mucho. Si me juntaba con mis amistades era para estudiar de amanecida, porque a veces el tiempo del día no nos daba, Sí. al menos a mí, y nos juntábamos a estudiar de amanecida. Pero cumpleaños, celebrábamos de repente, hicimos un grupito de grupo de estudio, que casi todos éramos de las mismas características, por decir, ¿no? Okay. Y si nos reuníamos era el cumpleaños, por ejemplo, el cumpleaños, todos iban a tu casa, un lunch, una cena, y va, ¿no? Y así, cumpleaños de cada uno. Quizá un poquito más de vida social. Bueno, en cuanto nos está comentando eso de la vida social, que intentaba equilibrarlo con lo laboral y lo académico, yo le pregunto a usted, ¿cómo fue el proceso, quizá en su juventud, de elegir una pareja y construir una vida junto a ella, ¿no? Ya, Estamos hablando de su juventud. justamente de eso. Cuando yo estuve en Huacho, en la secundaria, todas mis amigas ya tenían enamorado y decidí, ¿por qué no? Pero está feita, pero bueno, por ahí no llegaron. Tuve un enamoradito, pero era pues que venía a mi casa un ratito a hacer las tareas. Y después se iba ya ese servicio nuestro encuentro, pero siempre con mamá y papá en la sala. Mamá, perdón, mi papá estaba trabajando. Pero a mi papá no le gustaba mucho la idea. Entonces cuando yo escuchaba pues, que mi papá estaba llegando porque manejaba una camioneta, pues se puso a trabajar para una compañía que vendía muebles. Escuchábamos que mi papá ya llegaba a borrar la camioneta a la cochera y el enamorado tenía que salir volando. Aunque solo venía a hacer las tareas, tenía que, mi papá era un no, definitivo. Bueno, con este chico, justo yo logro luego ingresar, yo ingresé a la universidad, él fue al servicio militar. Y yo ingreso, como le expliqué a tu grupo anterior, creo que me entrevistaron, que hubo un examen de admisión inconcluso de San Marcos que se anuló porque habían vendido los exámenes. Postulé a la Católica, ingresé y él estaba en el servicio militar. Entonces me decía que quería que lo fuera a visitar todos los domingos a La Palma, creo que ahí estaba. Y yo decía no podía porque mi tiempo era así, como digo, trabajo, estudio y tener mis cosas personales y no podía. Y el joven me decía, no, lo que pasa es que aquí estás mirando a otro chico, y yo no era nada de eso. Pero bueno, aparte de eso, a veces él me comentaba de unas cosas que mi mente estaba pensando en mi trabajo de la universidad, que tengo que hacer esto. O sea, estábamos como en dos situaciones diferentes. No sé si ya no, estábamos en la misma sintonía, ¿me entiendes? Entonces yo preferí terminar un tiempito sola. Okay. Y después de eso, inicié una relación con un joven, Ricardo, yo, chinito, que lo había conocido en la academia, pero él ingresó a la San Martín y bueno, pues a la Católica. Okay. Y mira, parece mentira, ¿no? Ese joven duré 11 años de enamorada. Wow. 11 años. Todo mi tiempo de estudio universitario, él también andaba ocupado porque antes
trabajaba durante el día en un banco, en Banco Vice, que ahora es Scotiabank, antes era Vice, sí. Ahí, y terminando de trabajar, él estudiaba turno noche, economía, en la San Martín, que está en Santa Anita. Y yo que andaba por diferentes hospitales prácticamente los días de semana, era casi muy difícil que me fuera a recoger de la universidad y acompañarme a la casa. Que cuando podía a veces lo hacía, me recogía de la universidad o del trabajo, me llevaba a la casa, por ahí cenábamos algo y me dejaba. Los sábados también, como digo, para ocupar, domingos sí nos encontrábamos para el cine, cenar y demás. Y duramos 11 años. En ese trayecto que acabé la universidad, empecé a trabajar en la mina y él justamente ahí me dice, ¿sabes qué? Que te hiciera la mina, mejor que hay que casarnos. Y yo digo, ¿qué? En mi mente todavía no estaba la frecuencia del matrimonio. No. Pero sí, me fui a la mina a trabajar. Trabajé en la mina por unos 5 años, creo, 5 o 6. Y también la relación se fue enfriando, por esa mentira. Yo lo veía al joven como un primo, no sé, pero pensar que voy a compartir una vida marital y tener familia, digo, no. Y acabé la relación. Porque la verdad era algo que yo le estaba haciendo perder, yo sí, le hacía perder la oportunidad de que conociera a alguien que realmente lo quisiera o no quisiera. Más o menos esto, ¿en qué edad de su vida usted se encontraba? Yo, cuando terminé con él, se acabó la relación unos 25, 26 años ya, justo antes que emigrara para la beca, porque cuando agarré la beca, de coincidencia, justo estábamos mirando un periódico Comercio, que antes ahí salían los anuncios, ¿no? Ahí también salió el anuncio cuando iba a ir a trabajar a la mina. Bueno, entonces agarra y me dice, cuando fui a trabajar a la mina, y me dice, ¿para qué te vas a presentar? Digo, no, dice una compañía minera, Sierra Norte. Tenía yo ya entendido que las compañías mineras pagaban bien. Entonces yo lo voy a presentar. Me presenté, tomaron una entrevista. Primero examen, leí con el paciente y luego una entrevista. Y al final me dieron el trabajo. Era una vacante que me la dieron, yo feliz y sobre todo mucho más feliz por el sueldo. Pero me dan una solicitud para poner cuánto ganas, cuánto piensas ganar. Y cuando me entrevista el médico, y al final, mi entrevista personal, me dice, ¿tú piensas ganar esto? Y yo de vergüenza le digo, sí, porque soy la hermana mayor y tengo una hermana, quiero apoyar a mis padres. Yo sentía como que estoy pidiendo mucho. Bueno, ¿no? Después como nos comentaba que terminó esta relación, ¿tuvo alguna otra relación más o menos en rango de edad 25 o 30 años? En ese mismo momento no, se dio después ya allá en Estados Unidos, porque en ese entonces yo agarré la beca, viajé y se dio, él es mi esposo. Bueno, continuando una etapa más, un poco más, yéndonos más para el futuro, me gustaría preguntarle, en esta etapa que usted me dice, más allá de cuando estaba en Estados Unidos, ¿cómo recuerda su relación de pareja a lo largo de esa etapa de vida, cuando conoció a esa persona? Mira, en realidad yo a esa persona lo había conocido cuando yo era muy niña acá en Perú. Pero él migró con toda su familia allá y bueno, de cuando en cuando venía, visitaba a la familia, inclusive me acuerdo yo estaba, pero entonces como era Ricardo, que lo comento, y él venía y decía, oye chicas, ¿y a dónde vamos? ¿Qué peñas conoces? Porque bueno, entonces estaban todas las peñas y yo no había conocido ninguna peña. Me enamoraba también de Ricardo un poquito parco, aparte que no había tiempo, pero digamos nuestra diversión era el cine. ¿Qué peñas conocen? No, ¿qué discotecas conocen? No. Entonces con él y mis otras primas conocíamos, nos divertíamos, conocí una parte diferente, ¿no? Social, de la discoteca, la bailada, de la salsa, de entonces, algo divertido. Pero cuando ya estuve allá, y allá sí fue un poco difícil para mí, porque uno va con muchas cosas, pero a veces uno piensa estar preparada para todo, pero empezando por el idioma, muchas cosas son diferentes, entonces a él tampoco no lo vi ni lo volví a encontrar inmediatamente, fue después. Y bueno, él cómo hizo un cambio en mi vida, era una persona diferente, ¿en qué sentido? Que me enseñaba un poco más de la vida social,
la parte divertida de la vida. La que ¿Sí? le faltó La cuando parte que era... me faltó cuando toda mi vida he sido Ok. muy parca, muy sosegada. La parte divertida. Y hasta ahora, ¿no? Y a veces yo me hago un mundo, una cosa, y me dice, ¿qué quieres? O sea, me dice, tranquila, no te preocupes, todo tiene solución. Como yo soy la parte que insistía, no, que eso tiene que ser así, así, así. Y me dice, no, calma, si se va a solucionar, se va a arreglar. Y ese es como el balance que hay en nuestra relación. Eso es muy importante para Sí, esa parte. muchísimo. Se complementan el uno al otro. Sí, Es cierto. sí, porque si los dos hubiéramos sido así de, ¿dónde estaría? Y bueno, eso. Entrando en un aspecto más íntimo para usted, me gustaría preguntarle cómo es que vivió y manejó las pérdidas o momentos difíciles que se le presentaron durante esta etapa de su vida. Los momentos difíciles, lo más duro para mí fueron la pérdida de mi padre, ¿no? Que yo vine a pasar la Navidad acá y de pronto. Mi padre, cuando yo estaba en Estados Unidos como vice-ciudadana, por trabajo allá, emigré a mis padres como residentes. Ellos iban a estar conmigo allá, ya la decisión de familia era esa. Ellos se quedaban conmigo allá. Y mi hermana, que apenas llegaron mis papás al día siguiente, hicimos la solicitud para que la soliciten a mi hermana para vice-residente. Porque yo evalué, como ciudadana, yo a una hermana demoraba más que como un residente a su hija. Y hice 2 solicitudes, mamá y papá, para ella, por separado. Entonces, esa era la idea. Pero creo que al año y medio, 2 años, la noticia que mi hermana estaba esperando bebé. Entonces, mi primer nieto y mi mamá, pues, y mi hermana, mamá, ven. Me dijo, yo voy y vuelvo, porque un residente no puede estar fuera de Estados Unidos más de 6 meses, si no pierde la residencia. Mi mamá se vino, demoró, tuvimos que inventar que mi mamá perdió, le robaron, no sé qué, y logró ir, volvió, iba a volver a ir, ya no volvió. Yo vengo a pasar una Navidad y mi papito, su Alzheimer, estaba galopando. Y lo veía, tuvo un accidente, se cayó, se fracturó, entonces ya me quedé. Y cuando pasa un tiempo, vuelvo, mi papá fallece, fue horrible, fue muy penoso, muy triste, y al año siguiente, no, 2 años más, falleció mi mamá. Entonces fueron golpe tras golpe. Y creo yo que fueron demasiado pobres. ¿Cómo llevó esa pérdida usted? Mira, yo soy la hermana mayor. Mi hermana, así como es niña, me quiere, todo, ella es aprensiva y de pronto se toca nervioso y llora y es a veces como una niña, ¿entiendes? Entonces, la fuerte de la familia yo, era la hermana mayor. Entonces yo tenía que pasarla fuerte. Inclusive antes de eso hubo un evento fuerte, cuando yo estaba trabajando allá, mi hermana me llama y mis padres todavía vivían acá. Y me dice, vale, ¿sabes qué? Mi mamá está mal, ha perdido mucho peso, esto y lo otro, la mando acá a la clínica, luego se terminó operando en neoplásica, debía tener un cáncer, grado 3. Y toda mi familia estaba pues devastada, uno ya se imagina que es el cáncer. Y yo me encontré con mi mamá y tenía que ser la fuerte de la película. Desde el inicio no le dijimos que era cáncer, solamente que tenía una obstrucción y que le iban a operar. Mi mamá ya. Pero yo me partía el alma, te juro, ver a mi mamá tan mal. Ella siempre era robusta y de pronto verla, Dios mío. Y bueno, tuve que hacer el papel de la fuerte, por dentro estaba desmoronada. ¿Qué rol cumplió su pareja en ese entonces en apoyarle en ese momento, en momentos difíciles? Siempre. Pero él se enteró lo de mi mamá y él vino a ver a mi mamá. Vino. Y siempre no, que tenemos que estar con ellos, esto y lo otro. Luego cuando mi padre también falleció, también hemos estado acá, luego nos hemos vuelto, hemos vuelto a venir. Siempre ha estado presente en los momentos difíciles. Que siempre estaba presente. Sí. Fue su apoyo, su sostén emocional. Sí, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora en una que otra cosa, no falta, ¿no? Siempre. Pero es la parte, como digo, que me da la tranquilidad, el ánimo, todo va a mejorar, O sea, se va a arreglar. pues, cree que fue su apoyo en ese momento. Sí. Ok. Ya saliéndonos un poquito de este tema, me gustaría preguntarle, ¿usted con esta pareja logró formar una familia? Sí, me casé con William, mi esposo, sí. ¿Tuvieron hijos? No tuvieron. tuvimos. Ok, muy bien. Entonces, con esta pareja usted pasó la gran parte de su adultez. Sí,
apoyo emocional. Sí. Tu sostén. Como bien dice, me enseñó la parte divertida de la vida, que no todo era así como una regla, pero también ha sido mi hombro, ¿no? Donde yo me he podido, por decir, llorar. ¿Con esta pareja hubo momentos difíciles Ah, en esta etapa de tu vida? ¿Hubo momentos difíciles con la pareja? como pareja. Con la pareja que tuvo. Y al final. Digamos, de separación o algo así, no. Claro, o sea, me refiero a conflictos que no hayan podido superar, Ah, algunos desacuerdos. desacuerdos pueden haber un poco, no que yo siempre he estado en desacuerdo que me queden a veces tiempos prolongados acá en Perú, pero gracias a Dios siempre he sabido respetar mi decisión. Usted me comenta que su pareja vivía en Estados Unidos, Sí, ¿verdad? sí. Durante la etapa en que ha estado con él en su adultez, 35 o 40 años, ¿él ha permanecido allá, venía de vez en cuando? No, cuando hemos tenido 35 o 40 hemos estado juntos, trabajando allá. Cuando yo ya he venido, él viene, por si me queda mucho tiempo, viene a veces 3, 4 veces al año, 4 o 5 veces, otras veces, ¿qué hacemos? Coordinamos ya para encontrarnos en otro lado. Por ejemplo, vamos a Panamá, ya. Él va allá y yo voy allá y pasamos ahí 15 días. Entonces, eso no significó un gran problema para usted de la comunicación, a pesar de la distancia. No, Siempre quizás me pudieron. acostumbré, no sé. Y él no se preguntó cómo. Bueno, él, la verdad no me dice, no sé, en ese aspecto quizás soy egoísta. No me dice, pero lo hace. Claro, entonces con eso ustedes lo han podido llevar bien. Sí, En la comunicación, no hay ningún problema. Muy bien, ahora yendo a otra etapa un poquito más adelante de adultez mayor, más cercano a la edad que usted tiene ahorita. Ok, coméntenos. Bueno, me gustaría preguntarle de mi parte, ¿qué evento siente usted que marcó su entrada en la etapa de ser un adulto? Entrando a esa etapa de su vida. Quizá el hecho de ya dejar ya de trabajar, ¿no? Terminar allá de trabajo, venir acá, ya como llaman, jubilarse, no sé cómo le llaman acá. Jubilación. O sea, eso, y yo dije, pero yo no me voy a quedar tranquila, o sea, tengo algo más que ver, algo que hacer. Aquí tengo una que otra cosa, ¿no? Algunos negocios por ahí que tengo que a veces mirar, y eso como que me entretiene y me da cierta distracción. Te mantiene ocupada. Me mantiene ocupada, a veces bastante ocupada. ¿Significó el salir de su trabajo a la jubilación algo muy importante para usted o de alguna manera u otra logró mantenerse ocupada? Logré mantenerme ocupada, pero por decir económicamente lo que me marcó bastante, lo sentí bastante fue cuando yo trabajaba acá en la mina y ganaba muy bien, de lo que yo puse en el papel y me dijeron tú vas a ganar 4 veces más y dije wow, y cada cierto tiempo nos daban acciones, nos daban varias cosas, entonces yo cuando me voy ya por la beca, mi beca solo me cubría comida, el estudio y el mínimo para mis gastos. Y yo acá me había hecho préstamo para hacer una casa para mi padre, porque mi familia era muy, como les dije, muy humilde, yo quería una casa bonita. Pues. Y para eso saqué préstamos, compré terrenos y todo, y después ahí dije, ¿y ahora qué hago? Entonces me vi, o sea, como que de lo que tenía un montón y ahora estoy limitada, pero Me chocó bastante. me chocó. Pero hizo también que yo dijera, no, acá igual, como en Lima, cuando me fui a los 17 años y trabajé, acá tengo que ver algo. Y gracias a Dios se me dio, felizmente, se me dio. Y podía trabajar y solventar esos gastos. Poder afrontar sobre todo los compromisos bancarios que tengo. Sí. Claro. Relacionado a eso, ¿qué cosas considera usted que disfruta más ahora que no valoraba antes tanto? Ahora lo que puedo valorar yo más ahora es la salud. Creo que la salud es básica, para, al menos yo ya ahora. Porque cuando empecé a trabajar en la mina, luego que ya saqué los préstamos para la casa, el terreno, comprar aquí, invertir acá y todo, empecé a darme mis gustitos, ¿no? Me gustaba el oro, me gustaba la cantidad de oro por aquí, sortijas, aretes y tanta cosa que esto. O sea, ¿no? Llegó un momento que ya dije, no. Y ahora de adulta, como le digo a mi cuñado, ¿no? Mi cuñado es un poco delicado, le digo, mira, Francisco, a nuestra edad, nosotros tenemos que priorizar lo que tenemos y no medir lo que tengamos que gastar en nuestra salud, uno,
y en lo que, por decir, nos provoca comer algo, siempre que esté saludable, ¿no? En eso. No, nada que si la zapatilla de marca, que la cartera de marca, que cuesta tantos miles a veces de dólares. Ya no, porque eso al final se va a quedar. Hay que darnos gustito de nuestra salud, eso sí, primordial. Por eso, si yo valoro algo mucho es la salud. Sin salud no hay nada. Usted hoy en día me comenta que valora enteramente la salud y los momentos de poder darse sus gustos. De darme mis gustos, ya sea con familia o amistades. Hay gente que a veces no son ni mi sangre, por decir, pero paso buenos momentos, me encuentro con ellos, salimos, vamos a comer, chicos, ya. Eso. Ok, entonces, bueno, comentándole, usted sabe que al llegar a esa etapa de la vida hay cambios. Sí. Yo quería preguntarle a usted con respecto a esto a la salud, como usted me comenta que ahorita está prestando más atención que antes. Sí. ¿Qué fue lo más difícil de aceptar con respecto a los cambios de su cuerpo en esta etapa de su vida? Mira, quizás empecé a sentir muy tempranamente, cuando pasó el evento de mi mami del cáncer la primera vez. Yo luego regreso a seguir trabajando allá porque su tratamiento de la quimio y todo era bastante costoso, entonces yo igual tenía que seguir trabajando por mandar para que se cure mi madre. Y de pronto yo me empecé a sentir diferente, o sea, ¿en qué forma? Sentía cansancio, yo siempre he sido una mujer muy activa, sentía cansancio, donde necesitaba estar aletargada, se me ponía el cabello, las uñas se me quedaban, varias cosas, y esto no está normal. Me hice un chequeo que tenía hipotiroidismo, y esa enfermedad la tengo yo, más de 30 y tantos años. Cuando lo descubrió, su hipertiroidismo se encontraba en su juventud. Claro, 29 años, 30. ¿Cuándo fue más difícil de llevar esa enfermedad? ¿Hoy en día, que se ha vuelto mayor? Hoy en día está. Antes, como andaba con tantas cosas en la cabeza, que trabajo, que esto, del otro, como que lo relegaba a un segundo plano. Por eso es que ahora, como te digo, ahora que soy adulta, digo, la salud es importantísima. De joven no lo valoraba tanto. A veces también olvidaba la pastilla, qué sé yo, pero ahora ya no. Entonces, nos comenta que al llegar a esa etapa de su vida sintió cansancio, Sí. Quizás antes era más activa, hoy un poquito más pasiva en el sentido de... Sí, pero era por la enfermedad. Era por la enfermedad. Y ahora mismo, si por ahora yo olvido un día, 2 días de la pastilla, por X motivo viajé y me olvidé de llevarla y no la compré, también siento lo mismo. Digo, no. Fue difícil de aceptar pasar de eso que usted nos menciona de activo a estar hasta sentirse un poco más cansado con el tiempo. Fue difícil de aceptar. Sí, porque antes, como te digo, yo muchas veces en mi época de estudiante no he amanecido estudiando, me daba un duchazo y seguía, o trabajaba un duchazo y seguía trabajando, pero ahora a cierta edad, por mucho que quiera, quizás me pueda amanecer una noche, pero 2, 3 noches ya no, ya mi cuerpo se cansa. A veces me siento y digo, voy a hacer esto, tengo que ponerme bien esto, y me agota el cansancio y me duermo. Digo, ¿qué? A eso antes no le pasaba. No pasaba. Y eso, por decir, en este último año lo siento más. Teniendo en cuenta que antes nos comenta que era más activa, hoy siente un poquito más cansada y que es un poquito más pasiva al momento de moverse. Yo le pregunto a usted, hoy en día con respecto a todo eso que le agobia quizás de su cuerpo, los dolores, eso que nos comenta, ¿qué le da tranquilidad o paz interior actualmente? ¿Qué es lo que le hace sentir tranquila hoy en día? Tranquila, que bueno, mi esposo está bien de salud, mi familia es la más cercana a mi hermana, mi sobrino también, y que en cierta forma quizá económicamente no me siento en el aire. O sea, si algo pasa puedo afrontarlo. ¿No? Se siente más estable. Más estable, sí. Por eso siempre les digo a los chicos, aprovechen su juventud. Si pueden trabajar 2, 3 hijos, háganlo, llevan su plata para que cuando lleguen a viejitos, el cuerpo ya no da porque es como un carro 0 kilómetros que empieza bien y después todo falla, ya estén tranquilos, no pensando qué voy a comer mañana, cómo va a ser mi retiro, Y bueno, nos comenta eso que le hace sentir tranquila. Sí. Yo quiero referirme más a la parte de hoy en día, así en su día a día, no voy a hablar de algo que planifica de una semana a la otra, sino algo que es en su día a día, En general. ¿qué actividades hace para sentirse ocupada, tranquila, quizás para compartir algo que le hace sentir, como lo dice la palabra, en paz?
actividades, puede ser yo que sé salir un ratito al cine, algo que hoy en día haga que antes no hacía, por ejemplo. Ya. Pasar quizá un poco más de momento en familia, en el sentido de mi hermana, como te digo, es bastante está siempre con alguien. Yo estoy en mi cuarto y me está tocando algo. ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Te cuento esto, te chismeo esto, y ella me mantiene un poco más así, ¿no? Quizá pasar más tiempo con mi familia, en este caso mi hermana, bueno, con mi esposo hablamos todos los días, videollamadas, hablamos y qué sé yo, sé de lo que está pasando allá y de lo que está pasando acá. Sé que igual en cualquier momento él puede venir o yo puedo ir sin restricción alguna y disfrutar, sí, ya más de momentos en familia, diversión quizá al cine, que es lo que más vamos, y luego con ciertas amistades que he logrado cultivar en un lugar, bueno, en el ritmo de un tiempo, y gente que, como les digo, no es mi sangre, pero lo siento muy cercano, muy, muy cercano. Ok, entonces nos comenta que lo que hoy en día le da más tranquilidad es poder compartir momentos con su familia, amigos cercanos. Saliendo un poquito del tema, es una pregunta un poquito más personal. ¿Ha en esta etapa de su vida experimentado alguna pérdida con el pasar del tiempo? Pues ahorita, en esta etapa de su vida, adulta mayor. ¿Pérdida? Pérdida de un ser querido. Ahora último, bueno, mis padres murieron cuando yo era adulta, ya no tan adulta mayor. Quizá mi cuñada, que me dio mucha lástima que falleciera muy pronto. Amigos cercanos. Amigos cercanos. Entonces, ¿no fue tan difícil esa parte de experimentar pérdidas en esta etapa de su vida? No, porque quizá más bien yo un poco en el tema familiar no soy muy pegada, por decir, mis tías, las queridas, se fueron. Las dos hermanas de mi mamá, que era lo más cercano que tuve. ¿En qué edad fue más o menos? Ellas han sido hace apenas unos, por decir, 5 años, 8 años atrás. O sea, no es hace mucho tiempo. Esas pérdidas sí hasta ahora me hacen falta, mis tías, ¿no? Un poquito difícil. Sí, sí, hasta ahora las recuerdo, digo, se fueron muy pronto, debieron estar, Sí. en fin, por esas tías. Pero de ahí, han fallecido otras tías, ¿no? Pero no han sido muy cercanas, por decir que yo pueda decir, wow, también estas tías, con una de ellas he vivido los años que estuve en San Marcos, en mi pensión en su casa. Mi otra tía siempre estaba cerca, siempre era la que se acordaba de mí, ¿no? Me visitaba, me llamaba, ven, vamos a la casa. Y eran bastante muy significativas, mucho. Bueno, ¿qué expectativas tiene hoy en día, ya referimos a más o menos de acá, quizás a 5 o 10 años, qué expectativas tiene usted con respecto a su salud y, bueno, en torno a su vida en general? En torno a mi salud, estoy justamente ahora con unos pepinas de la vista, que estoy chequeándome, por eso a veces la desvío un poquito. Tengo que estar en chequeos con el cardiólogo, con el endocrinólogo, me estoy haciendo también ver en la liga tema de mi gastro, porque tengo antecedentes familiares fuertes de cáncer de estómago, qué sé yo. Y mi esposo está ya por retirarse, entonces pensamos pasar unos 6 meses acá y 6 meses allá. 6 meses acá y bueno, viajar, porque sí hemos viajado bastante, hemos viajado muchísimo. Plan más o menos de cómo ir pasando el tiempo. ¿Cómo? No, digo. Me estás acotando. Ya. Claro. Sí, eso, ¿no? Ya pasar nuestra vida pues tranquilos, ¿no? Bien, Gaby, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Te agradecemos demasiado por compartir su experiencia con nosotros. Gracias a ustedes. Realmente consideramos que su participación ha sido muy valiosa para nosotros. Ya para finalizar, nos gustaría preguntarle si es que hay algo que le gustaría añadir, alguna experiencia suya o algo que le gustaría contar o agregar. Algo que me quisiera quizás recomendar a usted, algo que les faltó del tema. No, algo de mi vida, me gustaría algo propio suyo. Algo propio mío que siempre digo a los chicos, dirán esta señora. Les digo, uno tiene que aprovechar que uno es joven, porque los años de la juventud pasan rapidísimo, y nutrirse lo más que puedan en su carrera. Si tienen oportunidad de repente de practicar o ir o asistir a un colega, a un psicólogo ya, que esté en actividad, siempre eso va a ser nutritivo para ustedes.
y van a tener mucho, o sea, no se van a dar cuenta de lo que están captando. Y ahora es cuando están dentro de la universidad. Porque una vez que salen y que digan, uy, verdad, yo no estudié bien este curso, ¿van a retroceder? No, es mejor agarrar ustedes como una esponjita. Todo, de lo bueno y lo malo. Lo bueno para imitarlo y lo malo para no hacerlo. Entonces sí, creo yo, están en toda la plenitud. Usted pudo aprender de los errores básicamente durante toda su vida. Sí, Ha podido aprender mucho de sus errores. Sí, yo pienso, como te digo, que hubieron cosas que quizá a veces pienso, ¿no? Medito y digo, ¿por qué de verdad no tuve un hijo? Pero digo, bueno, ya se dio. No porque no pudiera, sino yo decidí realmente. Yo decidí no tener un hijo. No porque le tenga pánico, ¿no? Sino que el tiempo se me fue alargando, porque una vez que fui a Estados Unidos tuve que volver a estudiar allá, porque los cursos que estudié acá me dijeron que eran ya 3 años de antigüedad, eran considerados obsoletos y tenía que volverlos a hacer. O sea, ya hice la carrera nuevamente. Y cuando terminé ya era mayor, 30 y tantos años. Y dije, no, a esta altura, tener una criatura, de repente por ahí corre un riesgo de algo y... No lo tuve en consideración al inicio. No, pero después sí. O sea, en esta etapa de su vida se encuentra, usted podría ser un poquito más reflexiva con torno a las vivencias que ha tenido anteriormente. ¿Verdad? Sí. Nos comenta eso. Entonces, como para finalizar, ¿qué lección le ha dado en sí? Podríamos decir, cuál fue la mayor lección que ha tenido? En mi vida en sí. Durante toda su vida, ¿cuál fue la mayor lección que le ha podido dar la vida? Hacer las cosas en su momento y ponerle mucho empeño a las cosas que uno haga. Lo que tú desees hacer, lo que yo al menos pienso, yo he querido hacer, le he dedicado pues alma, vida y corazón y al menos me ha salido bien por ello. Y lo mismo podría pensar que iba a pasar con ustedes. Ahora, algo que quizá debía haber hecho y no lo hice, quizás si desde un inicio hubiese ido allá y allá estudiaba la carrera, quizás no lo hacía tan larga, ¿no? Porque acá estudié uno, y me fui allá y lo volví a estudiar, porque no convalidaba, como ahora creo, gracias a Dios, sí se da en otros países, que tú vas con una carrera y vas allá y después empiezas a estudiar en Estados Unidos, no es así. Inclusive en los mismos estados, tú podrás ser médico en California, pero no eres médico en Texas. Si quieres ser médico en Texas, tienes que dar tu examen de la barra. Todos se gradúan de médicos, pero tienen que dar un examen de la barra para que tengas la licencia. ¿Entiendes? Entonces, tú eres médico de un estado, te mudas a otro, tienes que dar el examen allá para que ejerzas como tal. Acá no, acá un médico es médico en todo el Perú. Muy bien, entonces, la vida usted le ha podido dar muchas lecciones. Sí. Ha tenido prácticamente también errores, ha podido tener pérdidas y ganancias. Quizás, ¿qué cosa puede considerar usted como una ganancia versus una pérdida en esta etapa de su vida? Puede ser, por ejemplo, usted ha perdido movilidad, quizás un poquito se siente más cansada, pero ¿qué considera usted que ha ganado? Quizá más seguridad, más certeza de que, como digo, no estoy desamparada, no, o sea, yo sé que tengo, no solo el arraigo, por decir que tengo como yo solventarme por mí misma, sino que tengo una familia, tengo mi esposo, tengo mi hermana. Mi familia es muy pequeña, yo también tengo primas. Tengo primas, tengo sobrinas. No seré muy pegada, no soy muy comunicativa quizá. Pero yo prefiero hacer antes que hablar. ¿Tiene una buena relación con ellos? Sí. ¿Considera que es un poco más consciente de los vínculos que tiene? Sí. Al menos hay familia que yo sé que el momento que necesite, por decir, una circunstancia muy difícil, especial, yo las llamo y se queda. ¿Estos vínculos que tiene hoy en día, le ha costado construirlos o más bien, le ha costado mantener los vínculos que tiene? Se han dado poco a poco, se han ido dando poco a poco y con hechos, detalles, uno se va dando cuenta, ¿no? En quién confiar, cuánto confiar y saber, pues, ¿no? Hasta qué punto confiar en la familia, inclusive. Bueno, esto ya es para finalizar. Cuéntenos, ¿se ha sentido a gusto con la entrevista el día de hoy, tanto conmigo como entrevistado Juan y entrevistado Jesús?
Sí, sí, bastante bien. A ver, no sé si he cubierto sus expectativas, chicos. Tengo por seguro Pero que sí, sí. sí me he sentido cómoda. No me he sentido invadida en mi privacidad, por decirlo. Pero sí, gracias. Ha sido muy ¿Le fue enriquecedor. difícil llegar nuevamente? Porque eso no le pregunté al inicio, pero ¿le fue difícil llegar al consultorio? O sea, más o menos al lugar donde estamos haciendo la investigación. No tanto, o sea, la Avenida Brasil la conozco de muchísimos años, pero de ahí la dirección un poquito que no me daba, pero sí, no fue tan difícil, no fue difícil. Ok, entonces, Por el mucho gusto. Bueno, le puedo comentar que me hace enormemente feliz poder saber que se sintió a gusto con nosotros como entrevistadores. Bueno, este ha sido nuestro equipo. Le hemos podido entrevistar una y esta como segunda vez. Qué bueno que le haya gustado. Le comento nuevamente que esto es con fines académicos. Y me alegra bastante que haya podido compartir sus vivencias. Muchas gracias. Le comentaremos para una próxima vez si necesitamos una entrevista o algo parecido. Muchas gracias. Luisa, más bien muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por su tiempo y por haberme invitado. Sí, ¿No? gracias. Gracias, chicos. Que les vaya bien.